Cristo, porque Cristo es el sol de justicia. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, radioyentes, televidentes y los que están a través de internet en Puerto Rico y diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable el entendimiento y las escrituras en esta ocasión, y nos hable directamente a nuestra alma, y así nos llene del conocimiento de su programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, y Apocalipsis 22, verso 6 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y nuestras almas con su palabra, y nos permita entender. Nuestro tema para esta ocasión es viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender el misterio de las profecías correspondientes al día postrero y su cumplimiento, tenemos que comenzar con Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante, para así obtener estas profecías apocalípticas, que son nada menos que todas las profecías que hablan del tiempo final, que hablan de los días postreros, y los días postreros comenzaron en los días de Jesús, y son el quinto, sexto y séptimo milenio, y esas profecías están contenidas aquí en este libro del Apocalipsis, y están selladas, así como Cristo selló en parábolas profecías correspondientes al día postrero y también a los días postreros, o sea, al quinto, sexto y séptimo milenio. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas?, Cristo dijo, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Y cuando las cosas que han de suceder están
habladas en parábolas, están selladas en esas parábolas, y solamente el que las selló en esas parábolas es el que las puede abrir y darlas a conocer. Ahora podemos ver cómo Jesucristo selló en esas parábolas que Él habló, selló los misterios del reino de los cielos. Y, por ejemplo, tenemos el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo, colocado ese misterio en el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, vean ustedes, representan la cizaña a los hijos del malo y el trigo representa a los hijos del bueno. O sea, la cizaña representa a los hijos del diablo y el trigo representa a los hijos de Dios. No podemos hacernos delusiones pensando que todos los seres a través de la historia son hijos de Dios. Pues Cristo dice que hay trigo y cizaña en el campo. En este mundo hay trigo y cizaña, y también en la iglesia del Señor Jesucristo, en el cristianismo, encontramos que también entró la cizaña. Así es que tenemos que ser realistas y saber que hay hijos del bueno e hijos del malo en este planeta Tierra, y también así en el cristianismo como en medio del judaísmo también hubo hijos de Dios e hijos del mal. Cristo a algunas personas les dijo que eran hijos del diablo, y esa es una palabra dura, pero si es la verdad y la dijo Cristo, pues ¿quién va a decir que no es así? Y probaron ellos mismos que eran hijos del malo cuando en sus corazones desearon matar a Jesús y luego lograron la muerte de Jesús. Pues a petición de esas personas que deseaban matar a Jesús, a petición de ellos, el gobernador allí, Poncio Pilato, ordenó la muerte de Jesús. Ahora, vean ustedes cómo siempre hay trigo y cizaña en el campo, y nadie puede decir que no es así. Pero el trigo tiene alma de trigo, porque el alma es lo que hace la diferencia. El alma de los hijos de Dios viene de la séptima dimensión, es parte de Dios. Y viene en esta tierra a vivir una temporada para ocupar su posición en el programa de Dios, para luego determinar su tiempo aquí en la tierra, ir al paraíso y esperar, descansar allí de sus labores terrenales, porque en el otro cuerpo, en el cuerpo teofánico, allí no se está en el paraíso trabajando, como en la actualidad. Nadie tiene que madrugar, nadie tiene tampoco que acostarse a dormir, y nadie tiene que salir a trabajar al otro día. Allí no hay los problemas que tenemos en esta dimensión terrenal. Ni siquiera hay la contaminación que tenemos en esta tierra, que viene por medio de los automóviles o de los vehículos de motor, y también de las fábricas y de otras fuentes de donde viene tanta contaminación y afecta los alimentos y por consiguiente la raza humana. Hay esta contaminación nuclear o atómica, radioactividad, contaminación de la radioactividad también en algunos lugares. Así es que en esta dimensión terrenal tenemos muchos problemas, y lo que hacemos aquí es sobrevivir,
el tiempo que Dios nos ha dado para vivir aquí. Y ese tiempo es para ocupar nuestra posición en el reino de Dios, ocupar nuestra posición en la edad que corresponde al tiempo que nos ha tocado vivir, y así obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico y servir a Cristo con toda nuestra alma los días que Él nos dé para vivir aquí, conscientes de que cuando terminemos nuestro tiempo aquí vamos al paraíso a vivir. Pero si llega el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, entonces nosotros que vivimos seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo igual al cuerpo que tendrán los muertos en Cristo cuando resuciten, el cual es un cuerpo igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora nos ha tocado vivir a nosotros en el día postrero, que es el séptimo milenio, el cual ya comenzó si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y si no, pues solamente faltan quizás 2 años, terminar el año 1999 y el año 2000, si es que comenzaron a contar la fecha desde el año 1, o si comenzaron en el año 0, pues entonces este es el último año de estos últimos 2000 años. Pero si comenzaron contando 1, entonces cuando lleguen al 2000 se completan los 2000 años. Pero si comenzaron contando desde el 0, es como la edad nuestra, que se comenzó con 0 cuando nacimos. ¿Cuántos años tenía usted? Ninguno. Pues no cuenta los 9 meses que estuvo en el vientre, los que estuvieron 9 meses en el vientre. Y cuando completó 1 año, entonces usted vino a tener 1 año cumplido de nacido. Ahora, el calendario de entre los gentiles está tan enredado que ni los mismos que bregan con calendarios pueden sacar claramente la fecha correcta del tiempo en que estamos. Pero Dios sí sabe cuál es el tiempo que estamos viviendo. Ahora, conforme al calendario de los gentiles, estamos viviendo en el fin del siglo XX y también estamos viviendo en el fin del sexto milenio, o sea, al final, los últimos años del sexto milenio y los últimos años del siglo XX. Ahora nosotros sabemos que Cristo profetizó de la venida de los ángeles del Hijo del Hombre para llevar a cabo la cosecha, la gran cosecha, en donde la cizaña será atada en manojos y será recogida para ser echada en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, y también el recogimiento del trigo, que son los hijos del reino, los hijos de Dios, para ser colocados en el alfolí de Dios. Y él dijo que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles para recoger el trigo y para llevar a cabo la obra correspondiente al día postrero. Así es que la obra es correspondiente al día postrero, en donde la cizaña recibirá lo que está profetizado para el tiempo final y el trigo recibirá lo que está profetizado para el tiempo final. Vean ustedes, Cristo profetizó de estas cosas y dijo que eso sería para el fin del siglo. Y la señal del fin del siglo sería la venida de los ángeles del Hijo del Hombre, llevando a cabo la labor
prometida, en donde estarán recogiendo el trigo. Dijo Cristo en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Sus escogidos son el trigo, los hijos del reino, los hijos de Dios de medio de la iglesia gentil, y luego los 144,000 hebreos del pueblo judío. Para esa labor, el Hijo del Hombre envía a sus ángeles con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino en el día postrero. Y ahora la señal dada para el fin del siglo es esa. Ahora hemos tenido ¿cuántos fines de siglo? Hemos tenido ya 19 fines de siglo de Cristo hacia acá, y estamos ahora viviendo en el fin del siglo número 20. Y ahora, siempre que se llegaba al fin de alguno de los siglos, la iglesia del Señor Jesucristo tenía que estar atenta para ver si lo que Cristo había dicho, que enviaría a sus ángeles para llevar a cabo ese recogimiento del trigo, si se cumplía ahí en ese tiempo, en ese fin, por ejemplo, del primer siglo. Ese era entonces el siglo para el cual Cristo profetizó que enviaría a sus ángeles para llevar a cabo ese recogimiento del trigo, y después de esa labor la cizaña sería quemada. Pero vean ustedes, han pasado 19 fines de siglo. Y ahora, ¿por qué Cristo no les dijo a sus discípulos, será en el fin del siglo I, o en el fin del siglo II, o en el fin del siglo III? Es que Cristo dijo que estuvieran velando por la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo no les iba a decir, va a ser al final de tal siglo, porque miren, ya han pasado 19 fines de siglo. Y no les iba a decir, va a pasar el fin del primer siglo y no va a ser ese el tiempo. Por lo tanto, la gente de ese primer siglo dirían, eso está muy lejos, y no iban a estar preparados, no iban a estar listos delante de Dios. Y Cristo quiere que en todo tiempo, en todo siglo, sus hijos estén listos, como si fuera en ese tiempo en que la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sería cumplida. Por eso Él dijo, velad. O sea, estén despiertos espiritualmente, vigilando por la venida del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sean sus obras. Ahora, vean lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Recuerden que para el día postrero, que es el séptimo milenio, Dios cumplirá las profecías correspondientes al día postrero. Ahora, el precursor de la segunda venida de Cristo, en el libro de citas o el libro de las edades, este libro que no está editado, está tal y como lo habló el reverendo William Branham. En la página 451 dijo: Él enviará a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Es eso correcto? Ahora nos damos cuenta que ese no era Juan el Bautista, porque no era el día terrible de Jehová, ¿verdad? Y tampoco quemó él la tierra. O sea,
luego que Juan el Bautista tuvo su ministerio, Dios no quemó la tierra. Así que debe haberse referido a una vista anticipada o otra venida futura de Elías. ¿Es correcto eso? Porque él dijo: yo voy a enviar a Elías y voy a quemar toda la tierra, y yo voy a limpiarla, y ustedes van a caminar sobre sus cenizas. Ese es el milenio. Ahora, ¿cuándo será que vamos a caminar sobre la ceniza de los que serán quemados durante la gran tribulación con fuego atómico? Eso va a ser, vamos a caminar sobre la ceniza de ellos en el reino milenial. Nosotros sabemos eso después que la bomba atómica la haga volar en pedazos, entonces la tierra se enderezará. Esos 10 o 12 grados que tiene de inclinación la tierra, por lo cual tenemos diferentes estaciones durante el año, va a ser enderezada esa inclinación que tiene, y la tierra estará como en primavera, y principalmente los territorios que van a ser habitados. Ahora vean cómo nos habla de que la tierra será quemada. ¿Y cómo va a ser? Con fuego atómico. Las bombas atómicas que han almacenado van a ser usadas en algún momento. Por eso el profeta Zacarías en el capítulo 14 nos dice que Dios va a reunir por el área de Israel, por Jerusalén, por esa área de allá del Medio Oriente, va a reunir a las naciones y a sus ejércitos, y eso nos habla de una tercera guerra mundial, la cual será atómica. Vean cómo nos muestra el profeta Zacarías en el capítulo 14, lo cual no es otra cosa sino una guerra atómica. Dice, capítulo 14, verso 12 en adelante: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Eso es radioactividad, destruyendo los cuerpos humanos. Y ahora vean ustedes que ese territorio de Israel es el lugar por donde estas cosas van a estar sucediendo, y de ahí pues se va a extender esa situación de la tercera guerra mundial hacia las naciones que estarán envueltas en esa tercera guerra mundial. O sea que algunas bombas se las van a enviar en alguna forma a las naciones que estarán envueltas en esa tercera guerra mundial. Ahora, vean ustedes cómo lo que Dios dijo que estará sucediendo por medio del profeta Malaquías también dijo: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día ardiente como un horno es a causa de la radioactividad de esa tercera guerra mundial. Y luego también los volcanes tendrán su parte y echarán fuego, azufre, lava volcánica y ceniza para la renovación de la tierra.
O sea que la tierra bajo el sexto sello estará pasando por la etapa de purificación. Tanto la tierra como el pueblo hebreo y también las vírgenes fatuas bajo el sexto sello. La tierra, el pueblo hebreo y las vírgenes fatuas serán purificadas. Ahora vean, vamos a seguir leyendo. Dice: y habrá un gran día aquí en la tierra, y la iglesia reinará con Jesús sobre la tierra por 1000 años. ¿Es eso correcto? ¿Es correcto eso? Pero antes de ese día de Jehová grande y terrible, cuando se va a hacer que vuele en pedazos, les enviaré al Elías el profeta. ¿Es correcto eso? Así que no se refería a Juan el Bautista en ese estado, porque el día terrible de Jehová no fue entonces, iba a ser 2000 años después. Y de Cristo hacia acá han transcurrido ya 2000 años. O sea, de Juan el Bautista hacia acá ya han transcurrido 2000 años. El día grande y terrible de Jehová es el séptimo milenio, en donde la gran tribulación va a ser manifestada luego que todos los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, sean llamados y juntados y se complete el número de los escogidos de Dios, y los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados y todos tengamos el nuevo cuerpo para ir a la cena de las bodas del Cordero y escapar de la gran tribulación. Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia novia de Jesucristo, al ser limpia por la sangre de Cristo, no tiene pecados, por lo tanto no tiene que ser purificada en la gran tribulación. Ha sido purificada con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, el pueblo hebreo tiene 144,000 hebreos también, que serán llamados y juntados. Y ahora veamos aquí en Apocalipsis capítulo 7, verso 12 en adelante, dice: vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, y este ángel viene, este mensajero viene con el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Vean cómo los 144,000 hebreos tienen que ser llamados por este ángel que tiene el sello del Dios vivo, en el cual los ministerios de los 2 olivos estarán manifestados, los ministerios de Moisés y de Elías, porque este ángel viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que tiene ministerios y estará operando los ministerios de Moisés y Elías para el llamado de 144,000 hebreos. Y esto es antes que la Tercera Guerra Mundial comience. Ahora podemos ver que este ángel ordena a los ángeles que tienen el poder para hacer daño a la tierra y para traer una Tercera Guerra Mundial, les ordena que no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios, que son 144,000 hebreos.
y ellos son llamados y sellados después que la iglesia de Jesucristo sea completada, y luego le toca al pueblo hebreo la oportunidad del llamado de la gran voz de trompeta. Ahora podemos ver que por causa del ministerio de este ángel y su labor con la iglesia de Jesucristo primeramente y después con el pueblo hebreo, es detenida la tercera guerra mundial. Pues él ordena diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hemos visto a las naciones que tienen el poder atómico o nuclear, las hemos visto en diferentes ocasiones a punto de comenzar una tercera guerra mundial. Pero todo ha sido aguantado hasta que sean llamados, juntados y sellados en sus frentes los 144,000 hebreos. Ahora, eso va a ocurrir luego que sea completado el número del Israel celestial, de la iglesia del Señor Jesucristo. Estas son profecías que tienen que ser cumplidas en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿en qué año se cumplirá el llamado de los 144,000 hebreos? Preocúpese más por el llamado de los escogidos entre los gentiles y trabajemos por ellos, porque cuando se complete, entonces los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados y Dios obrará con el pueblo hebreo. Así es que nuestra atención está en el llamado de recogimiento de los escogidos entre los gentiles primeramente, y miramos al pueblo hebreo como el reloj de Dios, anunciando que ya estamos casi para completarse el cuerpo mixto de Cristo y los muertos en Cristo resucitar y nosotros los que vivimos ser transformados. Ahora estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías, porque estamos viviendo en el día postrero, en donde todas estas profecías que corresponden al día postrero tienen que ser cumplidas, cada una en el año que le corresponde. Ahora, vean cómo ya el precursor de la segunda venida de Cristo nos ha mostrado que todas esas profecías que hablan de que Dios va a quemar la cizaña, va a quemar a los malos, va a quemar la tierra, se refiere a una quemazón con radioactividad. Y ahora hemos visto que esto es para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Ahora, ¿en qué año del séptimo milenio? No sabemos, pero sabemos que si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Y por consiguiente estamos en el tiempo para el cumplimiento de las profecías correspondientes al día postrero. Entre las profecías correspondientes al día postrero tenemos también vamos a ver la venida del reino de Dios. En la página 99 y 100
del libro de las edades, sin editar, en español, dice: hablando de lo que sucedió en el monte de la transfiguración, Él fue transformado. ¿Qué hizo Él? Él mismo se transformó a su día venidero. En el monte de la transfiguración, Jesucristo está allí mostrando lo que será en el día postrero su venida, mostrando lo que será el Hijo del Hombre viniendo en el reino de su Padre. Dice, sigue diciendo: algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. ¿Es correcto eso? Y él tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los tres testigos, porque en el Antiguo Testamento toda palabra constaba por tres testigos, y los llevó a un monte alto. Allí en el monte de la transfiguración tenemos tres testigos terrenales: Pedro, Jacobo y Juan. Y tenemos tres testigos celestiales: Jesús, Moisés y Elías. Fíjense que vino primero. Yo no puedo detenerme aquí, tengo que hablar de esto. Miren, ¿cuál fue la primera cosa que ellos vieron? Ellos vieron a Jesús. Él los llevó a ellos y Él fue transfigurado delante de ellos, transformado. Su ropa resplandeció como el sol en su fuerza, y les aparecieron Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y los primeros que aparecieron y los primeros que aparecerán serán Moisés y Elías. La Biblia lo dice así: Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él ha de ser glorificado y ha de regresar. La primera cosa antes que lo vieran a Él, ¿qué era? Elías. Y después Moisés. Israel retornando, los guardadores de la ley. Entonces el Hijo del Hombre glorificado. ¿Ven ustedes el orden de su venida? El orden de su venida. ¿Qué es lo que verán primero? Elías. Y después a Moisés. Y luego el Hijo del Hombre glorificado. O sea, ¿qué verán? A Elías primero. O sea, el ministerio de Elías manifestado primeramente, después el ministerio de Moisés manifestado, y después el ministerio de Jesús. Esto es para este tiempo final, en la venida del reino de Dios, porque estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Y así como la visión fue realizada en un monte alto, será el cumplimiento de aquella visión. Recuerden que aquello fue una visión en donde Cristo se transfiguró delante de sus discípulos para mostrarle a ellos lo que será en el día postrero, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por lo tanto, tiene que haber un monte, el cual está representado en el monte de la transfiguración, y ahí es donde estará viniendo el Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahí es donde estará viniendo el Hijo del Hombre glorificado. Y ese monte es el monte de Sión, el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es aquí
en la parte de arriba del monte de Dios, donde estará el Hijo del Hombre manifestado en el día posterior. Ahí es donde estaremos viendo lo que fue visto en el monte de la transfiguración siendo materializado en el día posterior. Estaremos viendo a Elías primeramente, y luego estaremos viendo a Moisés, y luego estaremos viendo a Jesús. Estos son los ministerios de Moisés, los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por tercera vez. Pues Cristo viniendo en Espíritu Santo en el día posterior y manifestándose sobre el monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, estará operando estos ministerios. Y ahora ven ustedes cómo estamos nosotros viviendo en el tiempo para el cumplimiento de todas estas profecías. Ahora, Cristo en su primera venida, en donde se estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante, tomó en una ocasión la escritura, o sea, el rollo del profeta Isaías, cuando regresó de ayunar 40 días en el desierto. Luego comenzó a predicar, y ven ustedes, capítulo 4 de San Lucas, verso 14 en adelante, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En aquellos días, el pueblo hebreo estaba viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías de la primera venida de Cristo. Y ellos no se daban cuenta que en medio de ellos estaba un hombre, un profeta, en el cual se estaban cumpliendo esas profecías. Y ahora muchos de los que escucharon a Jesús dijeron a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Pero otros dijeron que Jesús era Belcebú, y que tenía demonios, y que era samaritano. O sea que no todos creyeron en la primera venida de Cristo. De todo el pueblo hebreo, una cantidad creyó, y otra cantidad del pueblo hebreo no creyó. Creyeron las personas más sencillas, pero vean ustedes, ni el sumo sacerdote, ni los doctores de la ley, ni los miembros del concilio del Sanedrín, que eran 70, y la cabeza de ellos era el sumo sacerdote, que hacía el número 71. Ellos no pudieron creer que Jesús era el Mesías, porque Jesús era un sencillo obrero de la construcción, un carpintero de Nazaret, el cual había nacido en Belén de Judea. Pero ahora, vean ustedes, ellos decían que
Jesús no era el Mesías. Mesías significa ungido. El Cristo, el Mesías, es el ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Es el ungido con el ángel del pacto hecho carne, el Verbo hecho carne. Recuerden que el Espíritu Santo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y ahora, el ángel de Jehová estaba en aquel velo de carne llamado Jesús. Y estaba este velo de carne, Jesús ungido con el Espíritu Santo, en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. La primera venida del ángel del pacto velado en carne humana, hecho hombre en medio del pueblo hebreo. Ahora, hubo ocasiones en que el mismo Jesús dijo a sus discípulos algo que para muchos quizás sea chocante, pero él lo dijo. Vean, vamos a ver dónde dijo esto. En San Mateo capítulo 16, verso 3 en adelante dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías. O sea, unas personas decían: este es Juan el Bautista que ha resucitado y por esa causa operan en él esos milagros. Otros decían: ese es el profeta Elías. Y otros decían: Jeremías, ese es el profeta Jeremías. Y otros decían: o alguno de los profetas. O sea, otros decían: es alguno de los profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoció que Jesús era el ungido de Dios, el ungido de Dios con el Espíritu Santo. Eso es el Cristo, el ungido. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y ahora está cumplida la primera venida del Mesías. Y ahora el Mesías, Jesús, le dice a ellos, a sus discípulos, que no le digan a nadie que él es Jesús el Cristo, el Mesías. Esta era una revelación para ellos, la cual no podían recibir otras personas. Por eso los misterios del reino de los cielos eran dados a conocer a los creyentes en Jesús, pero no a las demás personas, ni al sumo pontífice, ni a los miembros del concilio del Sanedrín, ni a los doctores de la ley. Esas personas no tenían el conocimiento de quién era Jesús. No sabían que Jesús era el Cristo, el Mesías. Ellos no querían saber de Jesús. Más bien decían: miren cómo la gente le sigue. Si lo dejamos que siga así, todo el mundo
lo va a seguir. O sea que estaban muy celosos de Jesús. Ellos no podían hacer lo que Jesús hacía, y ahora ellos no podían sanar a los enfermos y no podían predicar como Jesús predicaba, y no querían que Jesús continuara su ministerio. O sea que ellos no podían hacer lo que Jesús hacía y tampoco querían que Jesús hiciera todas esas cosas buenas que él hacía para la gente. Era nada menos que el cumplimiento de la venida del Mesías, el cumplimiento de la venida del Cristo, del ungido de Dios. Y ahora, eso fue así porque había llegado el tiempo para el cumplimiento de esas profecías de la primera venida del Mesías. Y las cosas prometidas que el Mesías haría en su primera venida, las cuales fueron cumplidas plenamente por nuestro amado Señor Jesucristo, un sencillo joven obrero de la construcción. ¿Quién se iba a imaginar que en un obrero de la construcción se iban a cumplir las promesas mesiánicas de la primera venida de Cristo? Nadie lo había pensado, pero vean, Dios sí lo había pensado, y conforme a como Dios pensó, así Dios lo cumplió. Y ahora, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, es el tiempo para el cumplimiento de las profecías correspondientes al día postrero. ¿Y quién nos dará a conocer las cosas que han de estar sucediendo y nos identificará el cumplimiento de esas profecías a medida que van siendo cumplidas? Puesto que las cosas que sucederán están escritas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Las tenemos también en el libro del profeta Daniel, en estos símbolos que aparecen allí, y también en el libro del Apocalipsis, y están en estos símbolos apocalípticos. Necesitamos entonces al que le dio esta revelación profética al apóstol San Juan de estas cosas que sucederían, para que nos diga lo que él le mostró a Juan en estos símbolos y nos diga el significado de esos símbolos correspondientes a este tiempo final. Ya muchos de los símbolos correspondientes a las profecías que serían cumplidas durante las 7 etapas de la iglesia gentil han sido dadas a conocer. Pero ahora necesitamos que sean dadas a conocer las profecías correspondientes a este tiempo final, que se encuentran en estos símbolos apocalípticos correspondientes al día postrero. Y el que le dio esta revelación apocalíptica a Juan el apóstol fue el ángel del Señor Jesucristo. Y si ese ángel viene a la iglesia de Jesucristo enviado por Cristo en el día postrero, la iglesia de Jesucristo obtendrá el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. ¿Y quién es ese ángel del Señor Jesucristo? Pues Cristo ha dicho: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Cristo envía a su ángel para dar testimonio de estas cosas que deben suceder, para que la iglesia del Señor Jesucristo obtenga el conocimiento de todas estas cosas. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo vamos a recibir a este ángel?
Pues Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y quién es entonces este ángel que él envía a su iglesia? Veamos lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo con relación a este ángel. En la página 15 del libro de las Edades sin editar, en español, dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no declara quién era el ángel, pero sí sabemos que era un profeta. Porque la Biblia después dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, las cuales pronto acontecerán. O sea, las cuales deben suceder pronto. Si viene dando testimonio de las cosas que han de suceder, ¿viene qué? Profetizando las cosas que han de suceder. ¿Y quiénes son los que profetizan? Los profetas de Dios enviados a su pueblo, tanto al pueblo hebreo como a su iglesia gentil. Así como Dios colocó profetas en medio del Israel terrenal, ha colocado profetas en medio del Israel celestial, de su iglesia. Dice San Pablo en el libro de los Efesios que Dios colocó en su iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para la perfección de los santos. Y ahora veamos lo que sigue diciendo aquí. Después encontramos que cuando Juan empezó a adorar al ángel, el ángel dijo: mira, no lo hagas. Apocalipsis 22. Y él dijo: porque soy consiervo tuyo y de los profetas. Pudo haber sido Elías, pero pudo haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. Y Juan, siendo un apóstol, fíjense en la naturaleza de sus otras epístolas, eso prueba que no era Juan quien lo escribió. O sea, que no era Juan el que escribió el Apocalipsis. Esa revelación del Apocalipsis no es de Juan, sino del ángel del Señor Jesucristo. Porque no tiene la naturaleza de Juan. Fíjense en 1 de Juan y 2 de Juan y lo demás, y léanlo y miren la naturaleza de eso. Después miren la naturaleza de esto. O sea, miren después la naturaleza del libro del Apocalipsis. Juan era un escritor, era un apóstol, pero este es el espíritu de un profeta. Es el espíritu de un profeta el que le dio a Juan esta revelación apocalíptica. Y un espíritu de un profeta es un hombre de otra dimensión, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso, estos ángeles enviados para ministrar a los herederos de salvación son espíritus de la sexta dimensión enviados en carne humana a la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, como también Dios envió espíritus de profetas manifestados en carne humana al pueblo hebreo, al Israel terrenal. Pero este es el espíritu de un profeta. Es una persona completamente diferente. Ahora hemos visto que este hombre, siendo un profeta, es enviado a Juan y luego es enviado también
a la iglesia de Jesucristo para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en el tiempo final. En la página 301 y 302 nos dice el reverendo William Branham en el libro de los sellos, página 301 y 302, dice: noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Recuerden que un águila es un profeta. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. Ese fue, ¿quién? Moisés. Y cuando iba a traer el diluvio, mandó un águila. Ese fue Noé. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probar. Apocalipsis 22, verso 9, para ver si no fue un ángel. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel, me dijo: mira, que no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, 8 al 9. Ahora, el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Y cuando las personas están esperando la revelación de un misterio o de los misterios de Dios, tienen que estar esperando que Dios envíe un profeta a través del cual le revela al pueblo los misterios divinos, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y ahora encontramos que este ángel del Señor Jesucristo, enviado aquí a Juan el apóstol, es un profeta. Este es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, y es también el mensajero de la edad de la piedra angular, con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino. Nos dijo el precursor de la segunda venida de Cristo que podía ser Elías. Y ahora, en la página 326 del libro de los sellos, dice: Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. ¿Y quién es el que está en Apocalipsis 22, verso 8? El ángel del Señor Jesucristo. Y dice: Moisés será la misma persona. Y hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. Y a quien hallamos ahí es al ángel del Señor Jesucristo. Porque el ángel del Señor Jesucristo, viniendo en el día postrero a la iglesia del Señor Jesucristo, será el Elías que habría de venir en su quinta manifestación, y será el Moisés que habría de venir en su segunda manifestación. Y ahora hemos visto que estas son
profecías que deben ser cumplidas en el día postrero, en el tiempo final. Y cuando la iglesia del Señor Jesucristo esté viendo al ángel del Señor Jesucristo viniendo en el día postrero, estará viendo a Elías en su quinta manifestación, el ministerio de Elías en su quinta manifestación, del cual el precursor de la segunda venida de Cristo dijo en la página 399, dice: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu ministerial de Elías será Elías en su quinta manifestación. Y ese será el ángel del Señor Jesucristo ungido con el Espíritu Santo en el día postrero, en el cual estará el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por quinta ocasión, y luego estará operando el ministerio de Moisés por segunda ocasión, y el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Porque el que operó el ministerio de Elías fue el Espíritu Santo del ángel del pacto, el Espíritu de Cristo que estaba en Elías Tisbita, y después en Eliseo, y después en Juan el Bautista, y después en el reverendo William Branham. Y el que operó el ministerio de Moisés fue el Espíritu Santo del ángel del pacto, el Espíritu de Cristo que estaba en Moisés. Y el que operó el ministerio en Jesús fue el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que estaba hecho carne en Jesús de Nazaret. Y ese mismo Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el que viene en el día postrero, manifestado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, operando el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús. Primero comienza con el ministerio de Elías. Eso es lo primero que verá la iglesia de Jesucristo, y también es lo primero que verá el pueblo hebreo. El ministerio de Elías siendo manifestado por el Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo, el cual es enviado para dar testimonio de todas estas cosas que sucederán en este día postrero, las cuales están en esta visión apocalíptica, en estos símbolos apocalípticos. Pero este ángel, ungido con el Espíritu Santo, operando el Espíritu Santo en los ministerios de Elías, de Moisés y de Jesús, estará abriéndole a la iglesia de Jesucristo todas estas profecías que corresponden al día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos sabían que los días postreros eran quinto, sexto y séptimo milenio? ¿Y cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabíamos, pero ya ese misterio ha sido abierto por el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, en este día postrero. ¿Cuántos sabían que la edad de la piedra angular se cumpliría en la América Latina y el Caribe? Y que los escogidos para el día postrero, con los cuales se completaría el cuerpo místico de Cristo, serían llamados y juntados en la edad de la piedra angular por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, y que sería en la América Latina y el Caribe que él llamaría y juntaría a sus escogidos, y serían en su mayoría latinoamericanos y caribeños los últimos escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, que completarían el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y si alguno se ha ido a otra nación o continente, hasta allá le llegaría el mensaje y lo llamaría y lo juntaría en la edad de la piedra angular. No sabíamos eso, pero ya sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo para el cumplimiento de estas profecías.
las cuales están siendo abiertas a la iglesia de Jesucristo y van siendo cumplidas cada una en su debido tiempo. Y en este tiempo, miren ustedes cómo en la edificación o construcción del templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, templo que está siendo construido con piedras vivas, que son seres humanos, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Vean ustedes cómo las 7 etapas de la iglesia gentil ya se han cumplido. Dios envió sus 7 ángeles mensajeros, cada uno en la edad correspondiente, y fueron llamados y juntados los escogidos de cada edad, y fue construido así el lugar santo del templo espiritual de Cristo, porque Cristo está materializando el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, y el templo que está en el cielo lo está materializando en carne humana con seres humanos que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es un templo espiritual. Y ahora el lugar santísimo de ese templo está siendo construido en la América Latina y el Caribe con latinoamericanos y caribeños. Y como les dije, si alguno se ha ido a otra nación, hasta allá le llega el mensaje. ¿Por qué? Porque pertenece a ese cuerpo místico de creyentes en la etapa de la edad de la piedra angular. Ahora vean cómo estamos viviendo en el tiempo en que estas profecías están siendo cumplidas. ¿Y en dónde? A medida que van pasando los días, semanas, meses y años, profecías que no se habían cumplido son cumplidas y van siendo abiertas, van siendo dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo del ángel del pacto, a través de su ángel mensajero enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías correspondientes al día postrero y a la edad de la piedra angular. Y ahora, cuando nos dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, los escogidos de entre los gentiles, ¿quiénes son? Somos nosotros, que hemos sido llamados y hemos sido juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y ustedes también, que están escuchando en otras naciones, en otros países, y también los que faltan de ser llamados y juntados. Y los escogidos del pueblo hebreo, pues son 144,000, 12,000 de cada tribu, que serán llamados y juntados en este tiempo final por el mismo ángel del pacto en su manifestación a través de su ángel mensajero. Pero este ángel no es el Señor Jesucristo, sino que es el instrumento de Jesucristo, del ángel del pacto, para esta manifestación del Espíritu Santo en medio de su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Las profecías de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles son profecías para ser cumplidas en el día postrero, en medio de la iglesia de Jesucristo. Y hemos visto lo que es ese misterio. Hemos visto también lo que es la venida del reino de Dios. Hemos visto lo que es la venida del ángel del Señor Jesucristo. Hemos visto lo que son los escogidos de Dios de entre los gentiles y los escogidos de Dios del pueblo hebreo. Y ahora, cada uno de ustedes y yo también somos profecías que
están siendo cumplidas en este tiempo. La profecía de los escogidos de entre los gentiles que serían llamados y juntados, ven ustedes, somos nosotros en este tiempo final. Y la venida del ángel que los llamaría y los juntaría es la venida del ángel del Señor Jesucristo, en el cual el Espíritu Santo estaría manifestado en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese es el ángel mensajero de Jesucristo ungido para el día postrero con el Espíritu Santo. Ese es el ungido con el Espíritu Santo que está prometido para venir en el día postrero, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Tenemos un sinnúmero de profecías correspondientes al día postrero que tienen que estar siendo cumplidas, muchas de ellas en estos días, y otras están en proceso de cumplimiento. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías del día postrero o tiempo final. Por eso es que tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos. Cristo dijo, velad. Y una persona que está velando está despierta, y los hijos e hijas de Dios tienen que estar despiertos espiritualmente, mirando y viendo el cumplimiento de las profecías del día postrero a medida que van siendo cumplidas, para estar listos para nuestra transformación en este día postrero, antes que venga la gran tribulación, que será la etapa más terrible por la cual pasará la raza humana desde Adán hasta este tiempo final. Estamos viendo y viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Y nosotros, estando aquí, en este lugar y en este territorio, estamos aquí en el cumplimiento de profecías correspondientes a este tiempo final. Como también cada uno de ustedes, amigos y hermanos que me escuchan en diferentes países de la América Latina y del Caribe, ustedes están en esos lugares donde viven, en el cumplimiento de profecías correspondientes a este tiempo final, a este día postrero. Somos personas privilegiadas al vivir en el territorio donde se están cumpliendo las profecías y que traen las bendiciones de Jesucristo para su iglesia, para este tiempo final. Hay otras personas que viven en territorios donde se estarán cumpliendo profecías de juicios divinos. Pero a nosotros nos ha tocado el territorio donde se estarán cumpliendo profecías que traen las grandes bendiciones divinas para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el territorio donde el avivamiento, despertamiento espiritual de la iglesia de Jesucristo se llevaría a cabo en el tiempo final, en el día postrero y en la edad de la piedra angular. Estamos viviendo en el territorio donde el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19
se haría presente en el día postrero. Y el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Espíritu Santo, Jesucristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto viniendo en el día postrero. Ahora, ven ustedes, estamos en el territorio del occidente, señalado para la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es un privilegio para nosotros vivir en este territorio latinoamericano y caribeño. Y los que viven en el territorio de México y de algunas partes de Norteamérica y han recibido la palabra, son bienaventurados también. Porque pueden ver en este tiempo el cumplimiento de las profecías correspondientes al día postrero a medida que van siendo cumplidas, porque van siendo también abiertas, dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora miren dónde Cristo envía a su ángel para dar testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Lo envía en el día postrero a su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular que se cumple en la América Latina y el Caribe. Ahí es donde viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el día postrero. Y así, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final va obteniendo el conocimiento del cumplimiento de las profecías del día postrero, de las profecías que deben ser cumplidas y que están en estos símbolos apocalípticos que le dio el ángel del Señor Jesucristo a Juan el apóstol, el cual fue transportado al día del Señor y escuchó detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Fue transportado al día del Señor, o sea, al séptimo milenio, y escuchó la voz de Cristo, porque Cristo es el alfa y omega. Escuchó la voz de Cristo en el día del Señor, porque la voz de Cristo, así como ha estado de edad en edad a través del ángel mensajero de cada edad, en el día postrero estaría en su iglesia también, en la edad de la piedra angular, a través de su ángel mensajero. A través del ángel del Señor Jesucristo es que la iglesia de Jesucristo escucha esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y ahora hemos visto quién es el ungido del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del ángel del pacto para este tiempo final. Así como vimos quiénes fueron los ungidos por el Espíritu Santo en cada edad, con el ministerio de cada edad. El ángel mensajero de cada edad, ya hemos visto cuál fue en cada edad. En la primera edad fue San Pablo, en la segunda fue Ireneo, en la tercera fue Martín, en la cuarta fue Colombo, en la quinta fue Lutero, en la sexta fue Wesley y en la séptima el reverendo William Branham. Y en la edad de la piedra angular, el ángel del Señor Jesucristo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y ahora cada una de esas edades se cumplió en un territorio. Y la edad de la piedra angular se cumple en nuestro territorio, el territorio latinoamericano y caribeño. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Y por eso nos envía su ángel mensajero para darnos testimonio de todas estas profecías que
se estarían cumpliendo en este tiempo final. Y así abrir para la iglesia de Jesucristo estas profecías para que todos entendamos el cumplimiento de estas profecías, porque estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Por eso es que el pueblo hebreo está a la expectativa. Hay revistas donde proclaman que están preparándose para la venida del Mesías. Pero esa promesa se cumple primeramente en la iglesia de Jesucristo con la venida del ángel fuerte que desciende del cielo y jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y luego se cumplirá, o sea, la verán cumplida 144,000 hebreos y dirán: este es al que nosotros estamos esperando. Ellos lo verán en medio de la iglesia de Jesucristo. Y eso será cuando Cristo, a través de su ángel mensajero, esté realizando ciertas cosas que serán conocidas a nivel mundial cuando Él adopte a su ángel mensajero. Y ahí estarán viendo la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo en Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, y por consiguiente estarán viendo los ministerios de Moisés, de Elías, de Moisés y de Jesús siendo operados por el Espíritu Santo. Primero verán el ministerio de Elías y dirán: es Elías. Después verán el ministerio de Moisés y dirán: es Moisés. Y después verán el ministerio de Jesús y dirán: es Jesús. Pero será el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, operando esos ministerios a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero ni será Elías literalmente, ni será Moisés literalmente, ni será el Señor Jesucristo literalmente. Él solamente es el instrumento a través del cual Jesucristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto, estará operando esos ministerios. Y cuando seamos transformados, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, y después estaremos viendo también en la gran cena de las bodas del Cordero al profeta Moisés, y también estaremos viendo al profeta Elías, estaremos viendo al primer Elías, Elías Tisbita, estaremos viendo también al segundo Elías, el profeta Eliseo, y estaremos viendo al tercer Elías, Juan el Bautista, y estaremos viendo también al cuarto Elías, el reverendo William Branham. Los estaremos viendo en la cena de las bodas del Cordero en el cielo, porque los santos del Antiguo Testamento que resucitaron también estarán en esa gran fiesta celestial. Bueno, viendo el tiempo del cumplimiento de las promesas. El tiempo es el séptimo milenio, que es llamado el día postrero o día del Señor, el cual ha comenzado, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Ahora, ¿se le habrá atrasado el calendario de Dios? Yo pienso que no. Pero si dejamos el calendario tal y como está, pues solamente faltan 2 años para comenzar el séptimo milenio, o sea, el día postrero o día del Señor. Ahora, miren ustedes, antes de comenzar el ministerio de Jesús, ya Él estaba en la tierra
como por casi 30 años antes de comenzar su ministerio. Así es que, antes de comenzar los ministerios de Elías, de Moisés y de Jesús, en el día postrero, operados por el ángel del pacto, por el Espíritu Santo, el verbo de carne tiene que estar en la tierra y tiene que haber crecido y haber llegado a la edad correspondiente para comenzar el Espíritu Santo a operar esos ministerios en él. Ahora, viviendo en el tiempo, para el cumplimiento de las profecías del día postrero, tenemos que estar despiertos espiritualmente para que no se nos pase por encima el cumplimiento de las profecías del día postrero. Viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Y hemos visto que ya muchas han sido cumplidas. Y estamos disfrutando las bendiciones del cumplimiento de las profecías que ya han sido cumplidas, y estamos obteniendo la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Hemos visto que el ángel del Señor Jesucristo es un profeta que para el día postrero estaría en la iglesia del Señor Jesucristo, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Un espíritu de profeta sería enviado a la iglesia de Jesucristo en carne humana para darle a conocer todas estas cosas. Ese es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que comienza a ser visto en el capítulo 1 del Apocalipsis, en los primeros versos del Apocalipsis, y vean ustedes, en el primer verso del Apocalipsis aparece el ángel del Señor Jesucristo, y es el que a través de toda la revelación apocalíptica le da a Juan esta revelación en forma simbólica. O sea que es el ángel de Jesucristo que aparece dándole a Juan toda esta revelación. O sea que aparece este ángel revelándole a Juan todos estos capítulos del libro del Apocalipsis. Y por eso Jesús en el capítulo 22, el último capítulo, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Él es el que viene con la revelación de Jesucristo para el día postrero. Cristo estará revelándose por medio de su ángel mensajero, así como se reveló en la porción correspondiente a cada edad a través del ángel mensajero de cada edad. A través de su ángel mensajero en el día postrero se revelará en todo lo que Él ha prometido para el día postrero, o sea, en la palabra prometida para el día postrero, así como se reveló en la palabra prometida para cada edad a través del ángel mensajero de cada edad. Y ahora para el día postrero, la revelación de Jesucristo y manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo viene a través de su ángel mensajero. Es el ángel en el Nuevo Testamento del cual más la Biblia habla, y el mismo Señor habla en el Nuevo Testamento. Ese es el que
obtendrá la victoria, porque Cristo en él será el que obtendrá la victoria en el amor divino. Por lo tanto, con el ángel mensajero de Jesucristo, Cristo nos dará la victoria en el amor divino en este día postrero, en donde recibiremos nuestra transformación, porque estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías, y la transformación de nosotros y la resurrección de los muertos en Cristo es una profecía que tiene que ser cumplida. ¿Cuándo? En el día postrero. Así es que, amados amigos y hermanos presentes, televidentes y radioyentes, y también los que están a través de internet, este es el tiempo para el cumplimiento de las profecías. Estamos viviendo en ese tiempo, viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Y nosotros somos los que recibiríamos el beneficio del cumplimiento de esas profecías. ¿Y dónde están los que están viendo el cumplimiento de esas profecías en este tiempo final? Pues aquí estamos, pues Él está abriéndonos esas profecías, y lo único que podemos decir, estas profecías que estaban selladas y cerradas en estos símbolos apocalípticos y en el libro del profeta Daniel, es todo más sencillo de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Estaban selladas y cerradas hasta este tiempo final, y están siendo abiertas a cada uno de ustedes y a mí también, para así obtener el conocimiento de todas estas cosas que estarían sucediendo en el día postrero. Y estamos nosotros viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resucitan, y nosotros los que vivimos seamos transformados en el nombre eterno del Señor Jesucristo, y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Amén y amén. Hemos visto cómo estas cosas que eran tan difíciles para ser comprendidas, aún por el profeta Daniel y por otros profetas y por el mismo Juan el apóstol, ahora son tan sencillas que hasta los niños las pueden entender. Cosas que aún los mismos doctores en teología no pudieron comprender, ahora hasta los niños las pueden comprender, porque este es el tiempo del cumplimiento de las profecías. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continuaré con ustedes todavía en este mes de enero. Así es que Dios les bendiga y les guarde, y continuaremos viéndonos en este mes de enero. Pasen todos muy buenas tardes, y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar esta actividad de esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.